vamos a estar tocando un tema paréntesis. Vamos a hacer un paréntesis en el tema principal del curso de escatología para hablar del género apocalíptico según aparece en la Biblia y el contexto histórico del mismo. Cuando dimos la clase que hablamos un poquito de hermenéutica e interpretación, le fuimos bien por encima a esto, bien rápido. Y entonces yo quiero darle un poquito de cariño, además de que para los que vienen presenciales al curso, tengo un obsequio para estudiar que no ha llegado por correo. Así que entre una cosa y otra, pues el Señor me dijo, pues repasa lo apocalíptico que va a ser importante en el curso. Yo iba a hacer un paréntesis posterior, pero entonces lo hago ahora. Eh, Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora te damos toda la gloria y toda la honra. Te pedimos que tu espíritu de verdad, el espíritu de revelación, nos ilumine nuestro entendimiento, de tal manera que podamos comprender tu palabra y comprender lo que en la clase queremos estar tocando para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, Señor. Tú eres Dios y tú eres soberano. Y yo sé que tú estás trabajando en cada uno de nosotros y en los que van a estar viendo el video para que podamos entender los tiempos y las sazones de tu regreso, de tu venida. Y no nos coja, como dice tu palabra, como si estuviéramos en tinieblas, sino que tú tengamos las sazones y los tiempos presentes para la gloria de tu nombre. Esto te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, porque comenzamos la semilla de Berea Online. Gracias por cada uno de los estudiantes que están aquí, los que van a verlo a través de YouTube. Que sea tu bendición sobre cada uno de ellos. Y gracias porque nos permites instruir en tu camino e instruir en tu verdad como maestros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, empezamos con esa lectura que dice, esta es la revelación. Entonces, eso que sigue en el manual que tienen, si Leo no tiene un manual, puede buscarlo encima de la mesa allí. Le llevas uno a Areli. El manual dice Apocalipsis, esta es la revelación, en griego Apocalipsis, de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Eso es Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3 de la Nueva Versión Internacional Castellana. Es interesante, cuando vamos a la definición de Apocalipsis, vamos a borrar aquí un poquito. Cuando vamos a la definición de Apocalipsis, precisamente entendemos por qué en inglés al libro de Apocalipsis le dicen Revelations. Pues en español le decimos Apocalipsis. Ya si vamos a la página 4, dice que la palabra Apocalipsis se deriva del griego, valga la redundancia, Apocalipsis, pero está en el texto del curso, está la palabra escrita en griego y casi siempre
o no casi siempre, siempre, yo lo voy a escribir cuando escribo una palabra griega o hebrea, la voy a escribir en el griego o en el hebreo, recordando que el hebreo se lee de derecha a izquierda y el griego, igual que el español, se lee de izquierda a derecha. Y entonces yo lo que voy a hacer es que voy a poner la palabra griega, vamos a decir esa letra, y después al lado, en italics, voy a poner la pronunciación, cómo se pronuncia en español. Y eso lo pongo en paréntesis. El pi es la letra P en griego. Pues estoy borrando, pero eso es para explicar cómo se van a ver en el texto de la clase, los materiales que les vamos a estar dando, las palabras griegas o hebreas según sea el caso. Va a aparecer la palabra escrita en el idioma que es. Si es griego, se lee de izquierda a derecha. Si es hebreo, de derecha a izquierda. Y entre paréntesis, como en italics también, la palabra como se pronuncia, que es se llama transliteración. Es como aprender a pronunciarla en nuestro idioma sin que esté escrita en el idioma que es. Está escrita en el idioma de nosotros. Pero de manera que lo podamos pronunciar. Y esa palabra apocalipsis griega lo que significa es revelación o develar, quitarle el velo a algo. Puede significar también una iluminación espiritual o una divulgación. Entonces el libro de la revelación de Jesucristo, escrito por el apóstol Juan desde Patmos, en la prisión, es conocido como el libro de Apocalipsis, ya que en su introducción se utiliza esta palabra para denominarlo. Si fuéramos a decir el nombre verdadero del libro es la revelación de Jesucristo. Porque si leemos otra vez el versículo que acabamos de leer en la página 3, dice, esta es la revelación de Jesucristo. O sea, esta es la revelación de Jesucristo. Pero se usó solamente revelación y se quedó con el nombre griego Apocalipsis. Y en el inglés, Revelations, y en el español, Apocalipsis. Pero se puede llamar revelaciones también, porque eso es lo que significa esa palabra. Cuando vamos al origen histórico, yo voy a tratar de no leer mucho, pero voy a narrarlo yo por acá. En la Biblia, el género apocalíptico se encuentra en varios libros. Tú lo puedes encontrar en el libro de Daniel, lo puedes encontrar en el libro de Apocalipsis, lo puedes encontrar en Ezequiel, hay porciones, en Isaías hay porciones que son apocalípticas, en el libro de Job, en el libro de Génesis, yo entiendo que hay porciones que son apocalípticas también. Pero en el Nuevo Testamento, la estrella apocalíptica es obviamente el libro de Apocalipsis. Y en el Antiguo Testamento, el libro estrella apocalíptico es el libro de Daniel. Daniel escribió su libro en arameo. Y tiene unas razones por haberse escrito así. Y dentro de la cultura de Jesús, el hablar arameo era bien común. Prácticamente los judíos, lo que nosotros le llamamos los judíos, hablaban arameo en la calle. Este era el idioma de todos los días. Escribí, está mal escrito. Espérese. Arameo. Y tiene sus razones de por qué ellos hablaban arameo más que el mismo hebreo. Hablaban hebreo en la sinagoga.
y especialmente las sinagogas que estaban cerca de Jerusalén y que habían sido menos influenciadas por la cultura helenista, la cultura griega, porque habían sinagogas como las de Alejandría que dejaron de usar prácticamente el hebreo y lo que hablaban era griego. Pero una persona como Jesús normalmente podía también haber usado el griego como idioma de mercado, porque era como el lenguaje internacional, como decir ahora el inglés, que si tú te quieres relacionar con otros países y hacer negocios con gente de otros países, pues casi siempre tienes que usar el griego. Y el hebreo era como el lenguaje del culto, de la sinagoga, de la religión. Y el arameo pues se hablaba en la calle. Entonces, prácticamente tenían otro lenguaje en la época de Jesús, que era el latín. Cambio de color. El latín, eh, que era el lenguaje que se hablaba por el pueblo, por el pueblo romano, y cuando ellos iban a hablar al gobierno, tenían que hablar latín. Así que muy posiblemente una persona como Jesús te hablaba arameo, hebreo, griego, latín, tres de ellos, al menos dos de ellos los judíos hablaban. Gente como Pablo te hablaba los cuatro. Y eso es interesante. Y es interesante por qué ellos hablaban el arameo. Esta es la parte que más nos va a interesar en este curso. Y es la influencia del arameo y la cultura caldea en la cultura hebrea. Casi podemos utilizar los tres como sinónimos: lo babilónico, lo caldeo, lo arameo. Casi lo podemos usar como sinónimo. Casi, casi, casi. Es importante, y eso está en el texto, lo podemos leer después. Hubo ocasiones que, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 41, Jesús habla en arameo. Dice talita cumi. Eso no es hebreo. Talita cumi, que traducido del arameo quiere decir: niña, a ti te digo, levántate. Juan hace esa misma traducción varias veces en su evangelio, y ahí están los versículos: Juan 5:2, Juan 19:13 y 17, 20 y Juan 20:16. Eso los pueden buscar después en su casa con calma, pero Jesús hablaba arameo. Cuando dijo talita cumi, dijo en arameo traducido, y quiso decir: niña, a ti te digo, levántate. El arameo, el caldeo, lo caldeo y lo babilónico se relacionan y tienen una relación cercana con lo que es los judíos o los hebreos. Y vamos a ver por qué. Para empezar, voy a borrar aquí. Ok. Para empezar, pues tendríamos que empezar hablando de Abraham. Abraham era de Ur, una ciudad, Ur de los caldeos. Era una ciudad caldea. Si conocemos un poquito la historia del pueblo judío, Abraham es el padre de todos los judíos. Porque de Abraham nace Isaac, y de Isaac nace Jacob. Nace Jacob, que le cambian el nombre a Israel, y de Israel nacen las 12 tribus. Las 12 tribus de Israel.
El pueblo judío era una de esas tribus. Y las 12 tribus juntas el pueblo hebreo. Esa historia, ¿tú la sabías ya? No. Pues volviendo con calma. Génesis capítulo 12. Antes de Génesis 12 está Génesis 11 y es la historia de Babel, la torre de Babel, que es Babilonia. Los seres humanos trataron de levantar esta torre bien alta que llegara hasta el cielo para ellos hacer sus nombres, orgullo, altivez. Cuando levantaron la torre y estaban en ese proceso de edificar la torre, estaban todos de acuerdo para edificarla. El Señor dice, si yo no desciendo y confundo las lenguas de ellos, lo que se propusieron hacer lo van a terminar. Y era como tener un camino al cielo que no era el camino. Esa es la idea de la torre. La torre les llaman sigurat, son como las pirámides. Cuando dice la torre de Babel, más bien podríamos decir las pirámides de Babel. Entonces las pirámides de Babel luego se regaron por el mundo entero, por eso es que tú ves pirámides chinas, pirámides mayas, aztecas, pirámides en todas las culturas tienen el sigurat, que es como una escalera para subir al cielo en forma piramidal, básicamente. En Génesis 12, después que Dios los separa, les confunde las lenguas y empiezan las naciones a dispersarse por el mundo, están todos en una lengua diferente. Y bueno, grupos de lenguas diferentes y se dividen en naciones, la humanidad. Y la solución a ese problema aparece en Génesis 12 cuando Dios llama a un hombre que se llama Abraham y le cambia el nombre posteriormente a Abraham, que significa padre de multitudes, y le promete que de la descendencia de él vendría una simiente, una semilla que bendeciría a todas las naciones de la tierra. Como si yo dijera, ok, tuve que castigar la humanidad, se dividieron en distintas naciones, pero no te preocupes que yo tengo un plan para bendecirle a esas naciones. Yo no quiero que se queden así. Yo los voy a bendecir. Y la bendición viene a través de ti, Abraham. Entonces lo sacó de Ur de los Caldeos. Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero él vivía para ese entonces en Ur de Caldea, de Ur de los Caldeos. Abraham tiene a Ismael, que es el hijo de la esclava, pero ese no es el hijo de la promesa, de la bendición de todas las naciones. El hijo de la promesa era con Sara, que se llama Isaac. Isaac tiene un hijo que se llama Jacob, El rojo queda bonito a veces. Luego tiene un hijo, Jacob, le cambian el nombre Dios y le pone por nombre Israel. Israel tiene 12 hijos. Y de esos 12 hijos salen las 12 tribus de Israel. Te estoy repasando porque si no conocía esa historia me fui bien rápido. Ahí salen las 12 tribus de Israel. Una de esas tribus era Judá. Y la tribu de Judá es de donde salen los judíos. Y las 12 tribus juntas es el pueblo hebreo. ¿Ves? Casi siempre se usa hebreo, israelita, judío, como si fuera la misma cosa, pero no es lo mismo. Los judíos son descendientes de la tribu de Judá. Israel y hebreo es más similar, porque son las 12 tribus. La familia de Jacob, que entró en la época de José a Egipto, cuando José era virrey de Egipto. Lo de José. Pues los judíos es descendiente de la tribu de Judá y los israelitas o el pueblo hebreo
son el total, las 12 tribus, como las 12 tribus. Voy a borrar esto aquí, porque quiero decir otra cosa, o déjame, sí, voy a borrar. Pude haber hecho una página nueva, pero pues me olvido. Falta de training. El asunto es que el pueblo de Israel, con sus 12 tribus, después de Salomón, se divide en dos reinos. Israel, que es el reino del norte, que tiene 10 tribus de las 12. Y Judá, con la tribu de Benjamín, que era una tribu chiquita, se quedan en el reino del sur. Y entonces ustedes van a ver en los profetas del Antiguo Testamento que dice, y otra vez uniré a Judá con Israel. Y nosotros, como pensamos que los judíos y los israelitas es lo mismo, nos confundimos en esos versículos, porque pensamos que si ya son uno, ¿para qué los van a unir? Pero fue que hubo una rebelión, una guerra civil, y estas dos tribus quedaron separadas de las otras 10. La capital de este reino es Samaria. Por eso los samaritanos y los judíos no se llevan. La riña esa es de esa rebelión. Porque entonces en Samaria ellos hicieron un templo para competir con el templo de Judá. El templo de Judá está en la capital de Judá, que es Jerusalén. Entonces los judíos y los samaritanos no se llevaban. ¿Por qué no se llevaban? Porque llevaban años separados por la rebelión de las 10 tribus. Sí. O sea, que eran cientos de años, por no decir miles. Sí, sí. Vamos a suponer que esta es la tribu 11 y esta es la 12, por ponerle un número, ¿verdad? Acá habían 10. La 11 y la 12 se fueron. Os digo, se quedaron fieles a Dios. Estos empezaron a levantar otros dioses, le empezaron a servir a los Baales. Se fueron en rebelión primero contra sus hermanos y también después contra Dios. Usted me dice, hago una nueva. Ok, y así puedo volver atrás. Eh, la, volvemos a Abraham. ¿Por qué Abraham y por qué el apocalíptico? Abraham, Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob que le cambiaron el nombre a Israel? ¿Verdad? Hay una ceremonia de primicia que el Señor le manda hacer en la Torá al pueblo de Israel. Está en la página, el número de la página acá es el 2. Al final, si no me equivoco, la página 2 al final dice, el sacerdote tomará de tus manos la canasta con las primicias y la pondrá frente al altar del Señor tu Dios. Entonces tú declararás ante el Señor tu Dios, mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto con poca gente. Vivió allí hasta llegar a ser una gran nación, fuerte y numerosa, pero los egipcios los maltrataron, nos hicieron sufrir y nos sometieron a trabajo forzado. Nosotros clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, Él escuchó nuestro ruego
y vio la miseria del trabajo y la opresión que nos habían impuesto. Por eso el Señor nos sacó de Egipto con actos portentosos y gran despliegue de poder, con señales, prodigios y milagros que provocaron gran terror. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra donde abundan la leche y la miel. Por eso ahora traigo las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. Deuteronomio 26, del 4 al 10. Pero lo que los quiero llevar más que a la ofrenda de primicia y cómo se hacía en la ley esa declaración por la primicia que se entregaba, es que en la ordenanza que le da Dios al pueblo, le dice, tú vas a decir, mi padre fue un arameo errante. Quiere decir que todavía para el tiempo de Jacob, ellos se consideraban arameos. De Ur de los Caldeos. Arameo es, es un lenguaje también. Habían salido de Ur de los Caldeos, pero todavía la cultura de ellos, como ellos vestían, como ellos vivían, eran arameos. Luego están 400 años de esclavitud en Egipto. Que es lo que dice la declaración de la ofrenda de primicia, y el Señor los libera a través de Moisés. Por las 10 plagas. Y entonces los lleva al monte Sinaí y le da las 2 tablas de la ley. Y ahí empiezan a ser israelitas, hebreos, una cultura diferente. Cuando subieron al monte, esto parece más una pirámide, cuando subieron al monte, ¿verdad? Moisés subió al monte, ellos reciben las instrucciones de cómo ser un pueblo diferente. Pero eran tan arameos, tan caldeos, tan y tan arameos y tan caldeos. Después estaban 400 años en Egipto, que cuando Moisés estaba allá arriba, llevaba 40 días y 40 noches recibiendo las ordenanzas de Dios. Cuando baja de allá arriba con las 2 tablas de la ley, los encuentra haciendo un toro de oro, un ídolo caldeo, de los arameos, babilónicos. Así que no es hasta que la ley se le da. Era un toro, sí. Por ejemplo, hay gente que piensa que el toro que está en Wall Street, hay un toro bien grande negro, son, son símbolos idólatras que vienen de mucho tiempo. Entonces, pues el toro era un tipo de los Baales, Baal significa Señor. Entonces los espíritus inmundos querían que nosotros los tratáramos como señores, como Baales, y levantaron cultos para que nosotros los adoráramos a los demonios en vez de a Dios. Esos son los ídolos. Un- sí, ellos eran arameos, ellos eran arameos. No tenían otra cultura, ellos no sabían ser otra cosa hasta que le dan la ley. Entonces la ley dice, tú no vas a hacer esto como hacen aquellas naciones, tú vas a hacer esto. Pues porque le dio, pues porque Moisés tenía temperamento, por eso le dio con la vara a la peña. Eh, 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 eh,
Eso es un rasgo de personalidad. Lo que pasa también es que tú tienes que pensar, te acabas de dar cuenta que Jehová te sacó de Egipto con 10 plagas, abrió el mar, ahogó los egipcios en el mar y no pasan 40 días que estás haciendo un toro en contra de Jehová. Pero el en contra de Jehová, donde decía, no harás imágenes delante de mí. ¿Y quién estaba recibiendo esa instrucción? El pueblo no la había leído. O sea, la revelación es progresiva, como hablamos en la clase de hermenéutica, y esa revelación de Jehová, el Dios que es celoso, que no quiere que hagan otros dioses delante de él, que hagan imágenes de dioses, pues eso ellos lo van aprendiendo con la ley. La ley los iba a convertir en un pueblo diferente, ¿verdad? Ese era el propósito de la ley. Los profetas y los jueces de Israel todo el tiempo estaban recordándole, acuérdate de la ley, te estás poniendo idólatra, te estás yendo en contra de Dios, mira, el culto de acera no es el culto a Dios, eso es un ídolo, vuélvete a Dios, vuélvete a Dios. Y ese era el trabajo de los profetas del Antiguo Testamento, básicamente. Y por eso los apedreaban, los mataban, hacían lo que fuera con ellos, los perseguían porque querían seguir otros dioses, como era la costumbre de las naciones que tenían alrededor. Pero Dios quería un pueblo santo, separado, diferente. Ok, vuelvo con los arameos. Cuando Daniel, voy a pasar aquí, todo esto está en el texto, que después lo pueden leer con más calma. Cuando Daniel, que pertenecía a la tribu de Judá, o por lo menos vivía en Jerusalén, Jerusalén fue conquistada por Babilonia. Entonces, cuando Daniel lo llevan a Babilonia, cuando era jovencito, dice que era joven, de buen parecer, que era un muchacho educado, que sabía comportarse en el palacio, por eso lo escogieron para trabajar entre los servidores de palacio del rey Nabucodonosor. Pero una de las cosas que dice la escritura acerca de Daniel es lo siguiente. Mire lo que le enseñaron. Estoy en la página 4, en la parte superior de la página. Dice, luego el rey ordenó a Aspenas, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá. Por eso Daniel era de Judá. Y de otras familias nobles que habían sido llevadas a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Si leemos otra versión, dice, y que les enseñase las letras, la literatura y la lengua de los caldeos. Entonces, ¿qué pasa? Dios sacó a Abraham de los caldeos y varios años después, Daniel vuelve a Babilonia. Vuelve a Babilonia y le vuelven a enseñar caldeo
en dos formas: idioma y la otra, literatura. Ya ustedes vieron que Jesús todavía hablaba arameo y fue años después de Daniel. Ahora, el que nos importa a nosotros es la literatura, caldea. ¿Por qué nos importa la literatura caldea? Porque en la literatura caldea había un género muy común que se llama, es un género literario, género apocalíptico. Es decir, que Daniel nos inventó el escribir de forma apocalíptica. Él aprendió ese estilo de literatura en Babilonia cuando le enseñaron el idioma y la literatura caldea otra vez. Él utilizó eso para enviar un mensaje que él vio proféticamente y lo escribió en ese género apocalíptico. Hay mucha literatura apocalíptica de la zona geográfica de Babilonia, de los medopersas, además de lo bíblico que conocemos nosotros, el libro de Daniel, Apocalipsis, fracciones de los profetas. Así que no era algo exclusivo de los israelitas o de los hebreos o de los judíos, el género apocalíptico. El género apocalíptico era como decir el género literario de la novela. Y pues Dios te inspira algo y tú lo escribes en forma de novela, o lo escribes en forma de cuento, o lo escribes en forma de poesía, o lo escribes como una canción, los salmos, la poesía, los proverbios. Lo escribes como un libro de historia, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Son géneros literarios que están en la Biblia, pero hay un género literario que es bien particular, el género apocalíptico. Y está ahí porque, primero, la influencia de la cultura aramea en el judío, y esa influencia viene primero por Abraham, que era de Ur de los Caldeos, y segundo, por el cautiverio en Babilonia. Qué raro esto. Ahorita experimento. Y por el cautiverio en Babilonia. Y entonces, esa influencia lleva a que nazcan libros como el libro de Daniel, y como el libro de Apocalipsis. Conociendo esta parte histórica, ahora vamos a ver cómo es el género apocalíptico. Si yo le hago una pregunta en un examen y les digo, si yo hago una pregunta en un examen y les digo, el género apocalíptico es un género literario exclusivo de la cultura hebrea y sus mejores y únicas expresiones están en la Biblia, ¿cierto o falso?
El género literario es única y exclusivamente de la cultura hebrea y judía y sus expresiones solamente existen en la Biblia. ¿Eso es cierto o eso es falso? Falso. Muy bien. Porque el género literario existe fuera de la Biblia. Daniel lo aprende y lo usa en su libro. Juan lo aprendió de Daniel y lo usa en su libro, en el libro de Apocalipsis. Pero un género que es bastante común, y entonces cuando tú comparas varios libros escritos en el mismo género, tú los pones uno al lado del otro, ¿verdad? Incluyendo el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel y otros libros que existían o que existen, apocalípticos. Cuando tú los pones así uno al lado del otro, vas a ver que todos tienen ciertas cosas en común. Esas cosas en común son las características del género. Lo que lo hacen peculiar. En el caso de Daniel y Apocalipsis, Apocalipsis se entiende entendiendo Daniel. Pero los demás son historias que no necesariamente están relacionadas ni con la Biblia ni entre ellas mismas. Era como escribir un cómics. Puede ser que en un cómic Batman pelea junto a Superman contra Lex Luthor y este otro cómic que es de Spider-Man que Superman y Batman nunca lo encuentran a Spider-Man porque son de otro. Pero si tú miras las características del género de la novela gráfica, en las novelas gráficas de DC y las novelas gráficas de Marvel, hay unos elementos en común. Y esas son las cosas que definen el género de novela gráfica, que es lo que nosotros le llamamos cómic. Los personajes no necesariamente del libro 1, del libro 2, del libro 3, por decir un ejemplo, que eran más, se relacionan con Daniel y Apocalipsis, pero en el caso de Daniel y Apocalipsis, que son los que están en la Biblia, este del Antiguo Testamento y este del Nuevo Testamento, sí, hay que entender bien Daniel, o es mejor entender mejor a Daniel para poder entender mejor Apocalipsis. Pero ahora mismo estamos hablando de las características del género apocalíptico, las cosas que todos los libros apocalípticos tienen en común, lo que todos los libros tienen en común. Si no, no son parte del género. Es una novela o es otra cosa. La primera es que la mayoría de ellos son seudónimos. Quiere decir que el personaje que lo escribe no siempre es el personaje que lo escribe. En el caso de la Biblia se cree que Daniel y Juan sí escribieron el libro, pero en la mayor parte de los libros apocalípticos, incluyendo libros apocalípticos cristianos que se escribieron después de Jesucristo, el personaje que lo escribe es un seudónimo. Es alguien que usó el nombre de ese personaje, pero no fue él. Por ejemplo, hay un apocalíptico que se llama el Apocalipsis de Abraham. No lo escribió Abraham, pero el autor, para que como quien dice, para que la historia tuviera más peso, escogió que fuera Abraham. Eso no está en la Biblia. No se incluyó en el canon. Ahí está el Apocalipsis
Yo creo que está el Apocalipsis de Tomás o de Pedro también, que son apocalipsis cristianos, libros apocalípticos cristianos. Pero la gente de la iglesia no consideraba que esos libros habían sido escritos por los apóstoles en sí. Y entonces de ahí es que los cogen y los sacan del canon y dicen, esos libros usted lo puede leer, pero no, nosotros no lo vamos a usar para predicar. Y son no, esos libros, los apócrifos y los apocalípticos no son lo mismo, algunos, pero los libros apocalípticos casi todos se quedaron fuera, porque eh, por la manera también en que son escritos, pero son seudónimos. Si leemos aquí dice, la mayoría de los textos apocalípticos son seudónimos. Esto quiere decir que el escritor asume el nombre de una persona, de un personaje histórico o mitológico, quien será el protagonista de la historia o visionario de la revelación celestial. Entonces, esos libros apocalípticos le decían el Apocalipsis según fulano de tal. Y había muchos, después de Jesús se escribieron varios libros apocalípticos a nombre de los apóstoles, usando el nombre del apóstol. Y hubo uno que era gnóstico, un apocalíptico que era gnóstico, y un evangelio que es gnóstico. Pero no fueron escritos son seudónimos, no fueron escritos por Tomás, por ejemplo. Entonces, como no fueron escritos por Tomás, cuando se cerró el canon, esos libros se dejaron fuera porque nunca habían sido bien aceptados en la iglesia. La iglesia aceptaba libros que, por ejemplo, la primera y la segunda carta de Pedro, se sabe que Pedro escribía o que no escribía, que era un hombre que no tenía letra, pero se sabía que Pedro tenía una persona que escribía por él. Y lo menciona en la misma carta. Ah, pues vamos a dejarlo ahí, porque Pedro tenía un secretario que le redactaba las cartas. Tiene otro nombre, ahora se me olvidó. Este, pero, pero ese secretario que te escribía las cartas decía, yo los saludo de parte de Pablo y papá, y la familia tal. Entonces dice, ah, pues mira, no lo escribió Pablo, pero tampoco están pretendiendo que fue Pablo cuando no fue Pablo. Eso es lo que sacó a muchos del canon. Daniel obviamente pertenece al canon hebreo, al Tanakh, eh, pero en el Nuevo Testamento Juan se quedó porque las iglesias entendían que Juan había tenido esas visiones del libro de Apocalipsis y que él en Patmos, que era la isla donde estaba preso, las había escrito. Entonces, ¿alguna pregunta con seudónimo? El segundo punto, vamos a encontrar siempre dos seres, o por lo menos dos seres. El que recibe la revelación y hay otro ser que casi siempre, por lo general es celestial. Celestial puede significar en el género apocalíptico, acuérdense que no estoy hablando de la Biblia solamente. En el género apocalíptico puede significar el abuelo, el tatarabuelo muerto que vino a visitar a la persona, que es el héroe de la historia, que es el que recibe la visión. Puede ser un anciano en el libro de Apocalipsis, puede ser un ángel, puede ser alguien que es un ser celestial que le explica, este ser celestial es el que explica o interpreta las revelaciones.
¿Cómo yo sacaré ese color? Le haré eso, ¿no? Entonces, tengo una curiosidad. Pues tienes ese ser receptor de la revelación, lo conocemos como visionario. Aunque sea un profeta. Acuérdense que yo estoy hablando de un género. En este género, cuando se estudia a este personaje, en el caso del libro de Daniel es Daniel, en el caso de Apocalipsis es Juan, se le conoce cuando se hace estudio literario del género como el visionario, porque los géneros apocalípticos trabajan con visiones. Y yo vi en el cielo una señal. Y yo vi que sobre la tierra salían tal cosa. Y yo vi. Cada vez que dice y yo vi o yo vi, está describiendo una visión que podría ser diferente. Y yo vi en el cielo una señal, una mujer vestida de sol, parada sobre la luna con una diadema de 2 estrellas. Y vi otra señal en el cielo, un dragón rojo, escarlata, con 7 cabezas y 10 cuernos, que se plantó frente a ella porque la mujer estaba embarazada, tenía dolores de parto. Entonces, ahí te está describiendo la visión. Ellos lo que ven son visiones. Yo no estoy poniendo en duda que sean profetas o proféticas. El mismo capítulo 1, verso 1 al 3 decía, el que haga caso de estas profecías. Son proféticas, pero cuando estamos estudiando el género apocalíptico, póngase un sombrerito de experto en literatura, de un profesor de literatura, que usted lo que hace es estudiar literatura. Cuando tú estudias el género literario apocalíptico, este personaje que recibe la visión, la revelación, el apocalipsis, es un visionario. Dice, y yo vi que la tierra se abrió y de la tierra salía fuego y del fuego salieron 10 espíritus y los 10 espíritus son los 10 espíritus de los 10 pecados contra la ley, y me estoy inventando un apocalíptico ahora mismo. Entonces escuché una voz que venía del cielo y se escuchó un gran estruendo y se escuchó un grito que dijo, vayan, recorran la tierra y hagan que el sucio se ensucie más. Y los espíritus salieron y corrieron por toda la tierra y hicieron desastre, y yo quedé turbado. Entonces vi a Gabriel, que estaba parado al lado mío, y le dije, ¿qué es esto que acabo de ver? Y Gabriel le dice, eso es el tiempo antes de la venida del Señor, que va a haber un tiempo donde el pecado aumentará y qué sé yo qué, y papá. Ah, ahora entiendo. Acabo de escribir una historia apocalíptica. Bueno, en el caso de la Biblia eso no pasa porque sería necromancia, pero como yo estoy hablando del género literario, en Apocalipsis, yo estoy hablando en términos generales, libros babilónicos, libros medo-persas, de los muchos libros que hay apocalípticos, podría venir un abuelo del visionario a hablarle. Mi hijo, vengo del más allá a mostrarte lo que va a suceder pronto. Y entonces le llegaba el viejito así con la barba bien larga. Le decía, ven, te mostraré. Y entonces se abrió una gran puerta y la puerta nos llevó a un monte alto. Y en el monte alto vimos las naciones y vimos cómo nuestra nación se levantaba contra todas las demás naciones y conquistábamos naciones hasta que un día se levantó una nación que venía del oeste, y esa nación era como un carruaje grande de madera con fuego, y disparaba fuego en todas direcciones y destruyó las naciones que estaban antes que nosotros hasta llegar al trono. Y entonces sometió a nuestro rey,
Pues ya te conté otra historia apocalíptica. Lo único que el personaje celestial es un muerto. Cosa que en la Biblia no pasa porque Dios prohíbe hablar con los muertos, obviamente. Pero los libros apocalípticos siempre van a tener el personaje que recibe la revelación, que es el visionario, y el personaje que le explica, el intérprete, que es un ser celestial. En el caso de la Biblia, casi siempre o es un ángel o es un anciano, en el caso de Juan. Y me acerqué a uno de ellos, de los ancianos, y el anciano a veces, ahí viene lo próximo, y el anciano le pregunta a Juan, ¿qué es eso que estás viendo? Y él le dice, pues yo no sé si no me explican. Y por ahí empieza la conversación que va a explicar la revelación. Tenemos esos dos seres, el visionario y el ser celestial o espiritual. Ya los expliqué. Voy por la página 7. Hay otra dualidad. Además de esta dualidad, hay otra dualidad. Y es de planos. Hay dos planos. Está el plano terrenal y está el plano celestial. Y me llevó en el espíritu y me mostró el tercer cielo. No sé si fui en el espíritu, fui en el cuerpo, pero yo vi esta gran visión. Vi cómo Jesucristo se levantaba del trono a favor de la iglesia perseguida en Haití. Y veía a los opresores arrepentirse en llanto, en silicio y en ceniza delante del Señor Dios Todopoderoso. Una visión apocalíptica de lo que va a pasar en Haití en el nombre de Jesús para que esa gente dejen de matarse unos a otros. Pero tuve que ir al plano celestial y hay un plano terrenal. La cosa es que ambos planos se afectan uno al otro. Si aquí pasa algo, acá pasa otra cosa. Si acá pasa algo, aquí pasa otra cosa. Si aquí pasa esto, acá pasa esto otro. Siempre están, parece un hamburger, siempre están relacionándose unos con otros. Siempre, siempre. Si pasa algo en los cielos, pasa algo en la tierra. Si pasa algo en la tierra, pasa algo en los cielos. Esa dualidad, pero a la vez relación del uno con el otro, está en todos los libros apocalípticos. En el caso de Daniel, usted ve las visiones de las bestias y puede compararla con los imperios. Vamos a ponerla aquí a Daniel. Daniel ve una bestia que es un león con alas de águila. Esa es Babilonia. La visión, lo que se ve celestialmente, se refleja en lo terrenal. Luego ve el oso que era como cojo y tenía 3 costillas en la boca. Ese es el imperio medo-persa. Que los medos eran más pequeños que los persas y por eso el oso era cojo. Y el imperio medo-persa conquistó 3 imperios, las 3 costillas en la boca. Y todo eso lo vio Daniel antes de que pasara. Que eso es lo sorprendente. Lo sorprendente es que él vio toda la historia antes de que pasara. Una de las enseñanzas del libro de Daniel es que Dios
es el Dios de la historia, como decía Jonathan el domingo, de los tiempos. Él conoce todo lo que va a pasar. Luego aparecía el leopardo. El leopardo es uno de los animales más rápidos, pero este leopardo tenía 4 cabezas y tenía alas también. Ese leopardo es Grecia, que Alejandro Magno descendió de Grecia hasta llegar a Alejandría en Egipto, en África, Egipto, y pasó por todo Jerusalén, por todo eso, bien rápido, como el leopardo. Pero una vez conquistó lo que conquistó, murió y el reino de él se dividió en 4 generales. Por eso el leopardo tenía 4 cabezas. O sea que Daniel está viendo todo lo que va a pasar en forma de bestia, de animales extraños. Y entonces él le pregunta al ángel, ¿y qué es esto? Y dice, pues esos son los 4 reinos que van a ver. Y le explica. Sí, hay muy poco en Daniel que no. La mayor parte de las cosas de Daniel ya se cumplieron. Entonces, después de Daniel, viene una bestia que no se ha visto jamás. Él no sabe cómo describirla. Pero esta bestia es como que de hierro. Pero las patas son de bronce. Y ahí hay que irse al sueño de la estatua. Y entonces está hablando, esa bestia extraña es Roma. Que lo que Roma no destruía a la espada con el hierro, el bronce, en otra visión de Daniel, era Grecia. Y Roma lo que no destruía con su ejército, lo aplastaba con la cultura griega, porque ellos adoptaron la cultura griega. Incluso los judíos se hicieron helenistas griegos, casi muchos de ellos en esa época. Y entonces ahí venía la piedra del cielo y así las bestias pues se representan con la estatua y se parecen, pero cosas celestiales, cosas terrenales, cosas celestiales, cosas terrenales. Lo que pasa en la tierra pasa en el cielo. Hay un príncipe de Persia que está peleando con un ángel que viene con un mensaje para Daniel. El ángel no puede llevar el mensaje por 21 días hasta que lo ayuda el arcángel Miguel. Una vez el arcángel Miguel lo ayuda, el ángel puede llevarle el mensaje a Daniel y le dice, después que venzamos al príncipe de Persia, vendrá el príncipe de Grecia. Y entonces hay un relato de estas 2 bestias, la bestia de Persa y la bestia griega. Y como de la griega sale Antíoco Epífanes. Él dijo que él era Dios y en las visiones de los carneros y el cordero, él es el cuerno pequeño. Voy allá. No estoy hablando solo, yo sé. El cuerno pequeño. El cuerno pequeño, Antíoco Epífanes. Él es descendiente de uno de los generales que se quedaron con el imperio de Alejandro Magno. Alejandro Magno es el emperador griego. Cuando Alejandro Magno muere, los 4 descendientes o los 4 herederos del trono, eran 4 generales, se quedan con ese poder político. Pero de uno de ellos salió este señor, Antíoco,
que era bien orgulloso, bien arrogante, hablaba unas blasfemias tremendas, que él mismo se proclamó Dios y por eso se llama Epífanes, porque Epifanía es una manifestación de Dios. Él decía, yo soy Dios en la tierra. Y entonces conquistó Jerusalén, hizo una abominación desoladora, un sacrilegio. Del templo, puso la estatua de Júpiter en el templo de Jehová. Aquí no se pueden poner ídolos. ¡Pah! Vamos a poner una estatua. Ujú, ujú. Sí, porque yo dije Júpiter, pero Júpiter es el nombre de Jomano de Zeus. Sí, sí, pero son libros históricos, son buenos leerlos. La abominación puso la estatua de Zeus y como a los judíos no podían comer cerdo, sacrificó cerdo. Ahora manda un poquito rojo por aquí. ¿Cómo es que tú tiras rojo? Sa- sa- saqui- sa- sí, o el de top. Y, y sacrificó cerdos ahí. Entonces estuvo por 3 años y medio conquistando Jerusalén y esos 3 años y medio los macabeos, que no están en la Biblia protestante, pero están en la Biblia católica como dice la pastora, los sacaron y purificaron el templo. Y de ahí es que se celebra Hanukkah. Es una celebración judía. No es que la sustituyen, es que la celebran más o menos para el día de Navidad, porque ellos no creen en la Navidad. Y no es una sustitución. Es que para esa época se purificó el templo y Hanukkah es una celebración que no es parte de la Biblia. Dios nunca mandó a celebrar Hanukkah, pero los judíos lo celebran porque ganaron esa victoria con los macabeos y recuperaron el templo y lo limpiaron de todos estos sacrilegios, toda esta abominación. La Biblia la llama la abominación desoladora. Y es importante entenderla para poder entender las profecías de Jesús. Y eso lo vamos a ver en las próximas clases. Por eso me tomé el tiempo de enseñártelo. Porque si entiendes esto, pues más o menos cuando lo veamos en el Nuevo Testamento, la abominación desoladora de la que habló Daniel, el que lee, entienda. Ah, pues entonces tengo que entender a Daniel, de dónde salió Daniel con esto y qué, perdón, y qué pasó. Entonces, pues, la, hay interacción entre ambos planos, ya se lo expliqué. Eh, ¿Cómo es la interacción entre el ser revelador y visionario y el visionario? Pues es una relación de preguntas y respuestas. Por ejemplo, si vamos a Apocalipsis 7, 13 y 14, que está en la página 8, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, este es un anciano que estaba en el cielo, en una visión celestial apocalíptica que tiene Juan, y uno de los ancianos le habló y le dijo a Juan, estos están vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, ¿tú lo sabes? Y él me dijo, estos son los que han lavado, los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Pues
perdón, por lo general, estos dos seres, el visionario y el celestial, interactúan con preguntas y respuestas. A veces al revés. A veces el visionario le pregunta al anciano o al ángel, al celestial. En esta ocasión el celestial le pregunta al visionario, pero es para sacarle la conversación. Y eso que tú ves ahí, mira esa gente vestida de ropas blancas. ¿Qué son? Pues yo no sé, dime tú. Ah, pues esos son los que lavaron su ropa en la sangre del cordero y salieron de la gran tribulación. Ah, eso significa algo en escatología. Muy bien, pero lo vamos a ver más tardecito. Pero la relación entre ellos siempre es de preguntas y respuestas. Así se entienden las visiones. Tú tienes que entender, este visionario está viendo esta visión y alguien se la va a explicar. ¿Quién es el que se la va a explicar? El que le va a hacer esta pregunta o él se va a acercar a alguien y le va a preguntar algo. Y le dice, ¿y esa multitud vestida de ropa blanca, qué son? Y esa bestia que salió, ¿qué? Esas bestias que yo vi, ¿qué son? Dice, esos son 4 reinos. ¿Y qué son? Y allá el rey tiene un sueño y ve una estatua. ¿Y qué es ese sueño? ¿Qué significa? Y allá Daniel le dice, mira, pues las estatuas son 4 reinos y viene un quinto que desciende del cielo y nadie, y por ahí. Exacto. Entonces, miren ese otro ejemplo en la página 9 que dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Apocalipsis 17 de esto, ¿ves? Pregunta, ¿por qué te asombra? Y las preguntas casi siempre son retóricas porque especialmente si la pregunta el ser celestial, porque el ser celestial es el que entiende. Y si le pregunta al visionario algo es para que éste le diga, no entiendo, explícame. Ah, pues mira, esta es la explicación. ¿Por qué te asombra? Yo te voy a explicar. Entonces ahí está la explicación de lo que acabas de ver. Y así vas entendiendo Apocalipsis y Daniel también. Tú vas a ver que él describe una visión, pero tiene relación con alguien que le dice, eso que tú viste es tal cosa. Pues tienes que pensar que tú estás viendo la visión y alguien te dijo, eso que tú viste es tal cosa. Daniel tiene la ventaja, por decirlo así, de que si tú estudias la historia de los países que estuvieron gobernando sobre Jerusalén, todas las bestias se cumplieron. Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, el león con alas, el oso cojo, el leopardo de 4 cabezas, la bestia extraña. La estatua con la cabeza de oro, Babilonia, los brazos de plata, Medo-Persa, el bronce, Grecia, hierro, Roma, a espada, a hierro. Y los pies, hierro mezclado con barro, que significa que es frágil, que el fundamento de esos imperios, como es humano, se puede colapsar. Y se colapsa cuando baja una piedra del cielo que no fue tallada por hombre. Y la piedra que descendió del cielo, la roca, dice, la roca que descendió del cielo, cae en los pies de la estatua y la desquebraja. Y la piedra se convierte en un monte grande que cubre a todo el mundo. ¿Quién es la piedra que cayó del cielo? Jesús.
Pero entonces la piedra que cae del cielo, que no fue tallada por hombre, es Jesús. Jesús nació de una virgen, hecho por el Espíritu Santo. Él mismo dijo, yo soy la roca, el que choque contra mí se desquebrajará. Cuando decía esas cosas, los fariseos se ponían así, porque decía, pero tú estás diciendo que tú eres el Mesías, que tú eres el rey que va a venir a destruir todos estos reinos. Y en efecto, el reino de él llegó, está creciendo por toda la tierra como un monte. Las montañas en estas visiones significan reino. Esos son significados apocalípticos y proféticos. Significan reino. Y entonces esa piedrita que cayó, estaba la estatua, ¿verdad? Estaba la estatua y cayó una piedrita, ¡pa! Y la estatua se cayó, ¡pra! Y esa piedra empezó a crecer y se convirtió en un monte que cubre toda la tierra. Pues realmente, si tú miras esa visión, dices, ¿cómo va a haber una montaña que cubra toda la tierra? La tierra es redonda, no se puede. Porque no es que te la dibujes la visión en la mente, es que entiendas lo que significa. El reino que viene del cielo, en una forma chiquita, va a derribar los reinos humanos y va a empezar a crecer hasta que rodee toda la tierra. Ese es el reino de los cielos, a través de Jesucristo. Ya Daniel, la mayoría se cumplió, excepto el último capítulo que habla de la resurrección, que todavía no ha pasado. En la misma página 9, en la página 9 abajo, dice, yo Daniel me quedé aterrorizado y muy preocupado por las visiones que pasaban por mi mente. Me acerqué entonces a uno de los que estaban allí y le pregunté el verdadero significado de todo esto. Y esta fue su respuesta. Los 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre jamás. Estoy en la página 9 al final y la 10. Entonces volvemos a lo mismo. Daniel vio las bestias y quedó perplejo, asustado, me quedé aterrorizado, pero me acerqué a alguien que estaba allí y le pregunté, ¿qué es esto que estoy viendo? Y él me contestó, esas 4 bestias son 4 reinos, pero los santos del Altísimo, que somos nosotros, nos quedaremos, recibiremos un reino y será suyo para siempre jamás. Ok. En el lenguaje apocalíptico, tratar a veces de entender las visiones, por ejemplo, tiene 7 cabezas, 10 cuernos, o tiene 7 cabezas y 10 diademas. Entonces ya tú te estás imaginando cómo tú le pones 10 diademas a 7 cabezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, me sobran 3. ¿A qué cabeza se la pongo? Entonces, ahí es que se forma un revolú con el género apocalíptico y no lo podemos hacer. Lo que tenemos que aprender es el símbolo. Tiene 7 cabezas. 7 es perfección y cabeza, gobierno. Tiene un gobierno perfecto. Y el 10 de diademas son símbolos de autoridad. El 10 es completo, tiene una autoridad completa. Esa bestia tiene un dominio sobre el mundo completo y perfecto prácticamente. Esa bestia no hay quien la destruya más que Cristo. Sí. Y también está la Nueva Jerusalén que desciende del cielo, que es un cubo. Entonces yo he visto dibujos de la ciudad en forma de cubo. En Star Trek hicieron también un cubo que viajaba por el espacio, eh, inspirado en el Apocalipsis. Era la nave de los Borg, eh, pero
el cubo, el cuadrado significa algo. No es que vamos a bajar del cielo en un cubo cuadrado. Es simbólico. Y ahí viene la próxima característica que está en la página 10. Es que el lenguaje es alegórico y es y su enigmática interpretación. O sea, tiene un lenguaje de alegoría, de símbolo, y se supone que sean enigmáticos. Están escritos para que los enemigos del pueblo no entiendan lo que tú estás diciendo. Es como un código. Pero una vez tú empiezas a interpretar el código, vas a poder entender el mensaje. Porque está hecho para que tú lo entiendas. Eso es lo bueno. Que está escrito para que lo entendamos. Lo que pasa es que hay que seguir el código. Como decía ahorita la pastora, tiene razón. Si uno lee el código de Daniel y lo compara con la historia, como hicimos ahora, y vimos cómo se cumplieron las visiones de las bestias y de la estatua y todas esas cuestiones, cuando lee Apocalipsis es más fácil entenderlo porque ya uno tiene a Daniel como evidencia profética de cómo se cumplieron las cosas que Daniel profetizó. Así que el código es más fácil interpretarlo. Sí, hay cosas que piensan que no se han cumplido, pero ya la mayoría se han cumplido, por no decir todas. Pero yo sé, por lo menos la resurrección, que es el último capítulo, el ángel que le da la revelación le dice, cierra estas palabras porque esto no es para este tiempo, esto es para el fin, para los tiempos del fin. Y entonces Apocalipsis le dice, no, no cierres el libro porque esto es para ahora, esto se va a cumplir pronto. Y es la resurrección. Para el tiempo de Daniel faltaba tiempo y ese no era el dicho. Ciérralo, que no lo puedan entender. Pero ya para este tiempo la resurrección está abierta a la revelación. Pues Jesucristo ya resucitó y envió el Espíritu Santo. Ok, el apocalíptico, no sé si entendieron eso último de lo alegórico y lo simbólico. Algo fácil, algo fácil. A mí siempre me da risa. Voy a dar un ejemplo. Vamos a buscarlo aquí mismo en la Biblia. Denme un segundito. Buscar el Apocalipsis. Vamos a buscar. eh, Mira, en Apocalipsis 1:12 dice, me volví para ver de quién era la voz, porque ya alguien le estaba diciendo que le escribiera unas cartas a 7 iglesias, que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Ya imagínate los 7 candelabros de oro, los candelabros donde se ponen las velas. 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, ese es Jesús, vestido con túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. O sea, la banda de oro era por aquí, como si fuera una faja. Su cabellera, y era dorada, su cabellera lucía como lana, como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo como un horno. O sea, era una persona brillante. Y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas. Pim, 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 pim. 7 estrellas. Y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo caía a sus pies como muerto, pero él poniéndome su mano derecha sobre mí, soltó las estrellas. Pero es que si tú lo miras bien con el detalle de la visión,
te turba. Tienes que irte como que rápido y que explícamelo, porque no lo entendí. Explícamelo. Esto se supone que todo el mundo lea y se quede, ajá, ¿quién me va a explicar esto? Y viene alguien y te lo explica. Eso es lo bueno. Dice, al verlo caí a sus pies como muerto, pero él poniéndome su mano derecha sobre mí me dijo, no tengan miedo, yo soy el primero y el último, el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha, de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. ¿Ves? El mismo Jesús le explicó. No te roché dónde se puso las 7 estrellas que tenía en la mano derecha, si se las echó en el bolsillo, si las tiró en el piso. Ay, Juan, te caíste, espérate, te voy a tocar para que no te... No, o sea, nosotros nos hacemos una película. Aquí tú no puedes hacerte una película. Tú lees los símbolos, lees lo que está pasando y esperas que alguien te lo explique. Pues Jesús está resucitado en gloria con una espada de 2 filos saliendo de la boca, que es la palabra de Dios, resplandeciente como el sol, es una cosa radiante. Jesús resucitado en gloria y está en medio de las 7 iglesias, porque son los 7 candelabros, y en su mano derecha él está sujetando a los 7 ángeles. Ángel significa mensajero, pues son los 7 pastores. A menos que las iglesias tengan un ángel asignado cada una, pero la interpretación común es que le va a escribir una carta al pastor de cada iglesia, que son las 7 cartas del Apocalipsis. El Apocalipsis tiene 7 cartas en los primeros capítulos. Entonces, mira qué interesante. ¿Qué era el candelabro? Pregunta, ¿qué era el candelabro? ¿Mm? ¿La congregación tú dijiste? No. Vamos otra vez. Apocalipsis 1. Versículo, sí, Apocalipsis 1, 19, 20, 19 y 20. Léelo en voz alta. O sea, el Señor le está diciendo, escribe unas cartas a 7 iglesias. Pues, ¿qué son los candeleros? Iglesias. Ya tú vas sacando el código, ¿verdad? ¿Te acuerdas que esto es como un código del ejército? Que tú estás escribiendo un mensaje para que el enemigo no lo entienda, pero tú lo entiendas. El enigma, exacto. Pues el candelabro es iglesia y la estrella es el ángel. El ángel significa mensajero. El mensajero de la iglesia, ¿quién es? Los pastores, vamos a decir, los predicadores de la iglesia. Y él le va a escribir 7 cartas a 7 iglesias que están en el capítulo 1 y en los próximos capítulos. Ahora, miren esto que es interesante. Lean, vayan, si tú tienes la Biblia por ahí, búscate Apocalipsis capítulo 2, verso 1 en adelante. Vamos a leer hasta el 7, pero por lo menos del uno al 7, del 1 al 6, al 7 también. Sí.
Apocalipsis 2 del 1 al 7. Cuando usted pueda, Rose, lo lee en voz alta. Este es el último libro de la Biblia. Capítulo 2, y va a leer los primeros 7 versículos más nada. Sí. Éfeso. ¿A quién le vas a escribir? ¿Y quién era el ángel de la iglesia? Y la estrella es el mensajero y el mensajero probablemente son los pastores. Entonces tú vas a escribir 7 cartas, no se la vas a escribir un ángel sobrenatural. Se las estás escribiendo al pastor de la iglesia en Éfeso. En este caso es la iglesia de Éfeso. Una de las 7 cartas va al pastor de la iglesia de Éfeso. Cuando uno interpreta la Biblia, especialmente estos libros, hay que ir así. Como que todo lo que tú lees, sacándole el código. En tu, ajá, ajá. Eso quiere decir que es simbólico, que son símbolos. Por ejemplo, el candelabro simboliza las iglesias, la estrella simboliza al ángel, y por eso se convierte como un código. Exacto, exacto. Casi siempre esos libros se escribían en tiempos de persecución. Ahora, sigue leyendo. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Así que ya sabemos que la carta tiene un destinatario y la carta va al ángel de la iglesia. Así que no le vas a escribir la carta a un ángel espiritual. Quiere decir que ya podemos pensar que sí es el pastor, los líderes de la iglesia que llevan el mensaje. Y mira lo que dice la carta, léelo. Pausa. Felicita a la iglesia por esto, aquello y lo otro. ¿Está hablándole a la iglesia o le está hablando al ángel de la iglesia? Pues sí, porque dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia en Éfeso. Y primero lo felicita. Has hecho este trabajo bien hecho. Pero tengo algo contra ti. ¿Qué es lo que tiene contra él? Vamos a ver. Léelo. Verso 5. Sigue leyendo. Nicolaitas. Esos son un grupo de gente que se cree que eran gnósticos, que creían que Jesús no vino en carne. Pero ponle pichón por ahora. Porque si me sacas de esto, llegamos a las 10 de la noche.
Pausa. La carta se la están escribiendo Rose, ¿a quién? A Éfeso, pero ¿a quién? Al pastor, a una de las estrellas, a un ángel, a un mensajero, al pastor o pastores de Éfeso, de la iglesia de Éfeso. Primero, felicitan. Mira qué bueno que estás haciendo esto, que hiciste esto, que has aguantado. Pero tengo esto que tienes que mejorar. Y si no lo mejoras, ¿qué te voy a remover? ¿Qué dice que va a removerle? Que le va a quitar. El candelero. Volvemos otra vez. La carta. Yo estoy haciendo las preguntas para enseñarte a pensar, para que la aprendas a interpretar. Por eso yo te lo pregunto, te voy a preguntar lo mismo muchas veces, porque yo quiero entrenar tu mente a hacerse las preguntas correctas para buscar la interpretación, la hermenéutica correcta. Exacto. Jesús está entre 7 candelabros. Van a escribirse 7 cartas a 7 iglesias. Él está entre 7 candelabros. Los candelabros son las iglesias. En la mano derecha de Jesús están los 7 estrellas. Las 7 estrellas son 7 ángeles de las 7 iglesias. Los ángeles significa mensajero. El mensajero de la iglesia es el que le lleva el mensaje los domingos. Vamos a suponer que es el pastor o la pastora, los pastores, el que sea. La primera carta que se escribe es a Éfeso y dice, escríbele al ángel de Éfeso. Y lo felicita por esto, por aquello y por lo otro. Y después le dice, pero tienes que volver a las obras del primer amor. Arrepiéntete de donde has caído. Algo estaba pasando ahí. No le hagamos mucho caso a eso ahora. Si no te arrepientes, yo iré y te quitaré ¿qué? ¿Qué le podrían, en código descifrado, qué le están diciendo al ángel de Éfeso que le pueden quitar? La iglesia, gracias. ¿Tú sabes lo que mucha gente dice cuando predica de eso? Que Dios te va a quitar el Espíritu Santo. Porque el candelabro es el Espíritu Santo. Pero tú no puedes decir que es el Espíritu Santo si en el mismo capítulo anterior te acaban de descifrar el misterio. Jesús le dijo a Juan, yo te voy a dar el código del misterio. ¿Tú no entiendes? Es un misterio. Pues yo te voy a dar el código. El código del misterio es este. Yo soy el que estuvo muerto y ahora vive. El que venció la muerte y tiene las llaves del Hades y de la muerte. Yo estoy entre los 7 candelabros, que son las 7 iglesias. Y yo tengo a los 7 ángeles en mi diestra. Eso es bueno. Porque estar en la diestra de Dios quiere decir que Él nos está protegiendo con el poder de Dios. La diestra del Señor. ¿Ves? Te descifré el código. Ahora, escríbele al ángel de Éfeso. ¿Ves? Escríbele al pastor de Éfeso. Dile que le puedo remover el candelabro. Mira que a la iglesia de Éfeso le van a quitar el Espíritu Santo. Negativo. Al ángel de la iglesia de Éfeso le pueden remover la iglesia si no se arrepiente. No podemos estar cambiando el código cada vez que nos dé la gana, porque vamos a formar un revolú. ¿Sabe? Y así mismo hay que leer todo el libro. Y que no nos va a dejar. Y que no nos va a dejar. Pero avivar, tú lo puedes apagar. Que es como contristarlo, es como un dimmer. ¿Sabes los dimmers de los switches de la luz? Que en vez de prender y apagar, tú subes y vas, y subes y vas. Pues tú puedes contristarlo. ¿Te das cuenta? Sí, porque tú lo vas cuando Él lo contrista, lo bueno del Espíritu Santo es que habla contigo. Y Él nunca se queda callado. Mira, eso me puso triste. Entonces tú sientes convicción de pecado.
Pero si lo apagas, o sea, si le bajas la llama, lo contristas, le bajas el fuego, tú también puedes avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Está en ti hacerlo. Y coger el dímel y ponerlo en high otra vez. Pero ese símbolo no es este. En este contexto se está hablando de la iglesia, no se está hablando del Espíritu Santo. No podemos cambiar. Candelero aquí es iglesia, candelero aquí es Espíritu Santo, candelero aquí es luma, candelero aquí es otra cosa y a conveniencia cambiar las placas solares, la candelero aquí significa, qué sé yo, sabiduría, aquí significa otra cosa, aquí significa otra cosa. No, el que escribió el libro te quiere que tú lo entiendas, pero te tienes que mantener en la línea. ¿Cuál es la revelación del misterio? Los candelabros, las iglesias. La estrella, los ángeles. Escríbele una carta a un ángel de tal iglesia. Si no haces esto, te remuevo el candelabro. Lo que le está diciendo es, si tú no corriges esto, yo te quito del liderato de esa iglesia. Porque no es que le va a destruir la iglesia, porque Jesús nunca destruiría la iglesia. Y menos una iglesia con las buenas cualidades que está diciendo ahí que existe. ¿Entiendes? Pero el líder se puede quedar sin liderar la iglesia. Hay un llamado a arreglar, corregir. Pero mira también lo que dice. Al que tenga oído, oiga. Y el que salga vencedor, si tú haces lo que yo te estoy diciendo, vas a comer del árbol de la vida que está en el medio del paraíso de Dios. Vas a tener vida eterna. Pero me tienes que volver a las obras del primer amor. Haz las cosas como las hacías al principio, con amor. Parece que el pastor estaba haciendo las cosas, pero ya por rutina o por rutina, pero no era con el mismo amor. Y el Señor le está diciendo, mira, tú estás haciendo un trabajo excelente, pero vuelve a hacerlo con amor porque así no me gusta. Entonces, pues, yo no quiero que la iglesia haga las cosas así, yo quiero que la haga así, si no, te quito la iglesia. Pero si te arrepientes y arreglas, vas a comer del árbol de la vida. Ujú. Lo vas a reproducir según su especie. Muy bien. Ok, volvemos al texto de la enseñanza de hoy. Bueno, hasta ahí, viste con el ejemplo, creo que bastante bien. Te hago mucho las preguntas, ¿quién dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa entonces todo lo que leímos? Porque así es que tienes que pensar para entender la Biblia y para entender cualquier libro, ¿verdad? Pero específicamente la Biblia y específicamente en la Biblia los apocalípticos. Lo puedes tener, pero tienes que tener cuidado que estén bien interpretados. Porque si lo escribió alguien que dice que en el capítulo 1 son las iglesias, en el capítulo 2 es el Espíritu Santo, pues el código, el enigma, ¿tú sabes que le decían enigma a una máquina de código alemana? Que ellos mandaban mensajes y los americanos no podían entender. Y la caja, Hitler le puso enigma. Y un día alguien se robó una caja del ejército de los Estados Unidos y de Inglaterra. Ese día descubrieron cuáles eran los códigos. Ya Hitler no tenía mensajes secretos. Exacto, pues apocalíptico, tú tienes que descifrar el código. Lo único que tienes un personaje como Jesús, un anciano, un ángel que te está choteando. Te dice, mira, tal cosa. Pero entonces la gente en vez de tomar nota y decir,
ok, me voy a quedar tranquilo, aunque la visión sea bien complicada, alguien me la va a explicar. Alguien va a venir y va a decir, esto es tal cosa y tal cosa y tal cosa. O con los símbolos que ya me explicaron, más adelante voy a poder entender. Ahí estamos. Pues el apocalíptico judeocristiano tiene una combinación de angustia y esperanza. Está hecho para gente que están bajo persecución. Y les dice, aunque a ustedes los estén matando, no pierdan la esperanza. El Señor viene. Y viene la resurrección. Aunque te hayan matado, no importa, moriste fiel. Qué bueno que es un mensaje algo así. Apocalipsis es bien positivo. Aunque te está diciendo que hay un conflicto brutal con el reino de las tinieblas, un conflicto brutal con la bestia, con el falso profeta, con todo eso. Con todo y con que está pasando todo eso. Y hay mártires y gente muriendo. Con todo te dice, pero qué bueno que te estás muriendo por Cristo. No te preocupes. Él viene pronto y con él la resurrección. Y vas a tener la vida eterna. Tranquilo, Bobby, tranquilo. Como decía la canción de Juan Luis Guerra. Tranquilo. Que esto va a pasar. Esto está bueno. Tranquilo. Así que ese judeocristiano, tanto Daniel como Apocalipsis, bregan con ese tipo de dualidad entre la angustia de la persecución o la captura y ¿y cómo se llama? Y la esperanza de gloria. En términos hermenéuticos, no debes interpretar los libros apocalípticos de forma literalismo, se llama, literalismo. Ah, yo vi una bestia con 7 cabezas que parecía un demonio, qué sé yo. Ah. La forma literal de estudiarlo es simbólico. No, no tratar de crear con la imaginación todo, sino interpretar los símbolos. Porque si hay visiones que si tú las tratas de dibujar, ni siquiera te son funcionales. Como decirte ahorita, bajo una piedra del cielo, una piedrita. Y entonces destruyó eso grande, pero esa piedra cayó en el mundo, ¿verdad? Y destruyó los 4 reinos que eran una estatua. Vamos a suponer que está ahí. Dibujé GB. Pero esa piedra se va a convertir en una montaña. Pero entonces la montaña dice que va a cubrir el mundo entero. ¿Cómo tú dibujas una montaña que va a cubrir el mundo entero? Pues ya ahí la visión no tiene dimensiones de dibujo. A menos que hagas un dibujo abstracto como yo acabo de hacer ahí, que se ve feísimo. Así que lo bojé. Entonces, no hay forma. Y porque la idea no es dibujarla. La idea es entender los símbolos. Los símbolos. Y ese es el gesto. Si te crees que del mal va a salir Godzilla, te fuiste literalismo. Si, y del mal salió una bestia que no espérate, Godzilla. No. Pues si lo ves así, te fuiste literalismo. La forma literal de interpretarlo es buscándole los símbolos. Porque es alegórico. ¿Mm? Sí, mucha gente le pasa. Entonces, para entender Apocalipsis, punto 2, página 11, debes primero entender el libro de Daniel.
Para entender el libro de Daniel debes entender su cumplimiento histórico. Y ahí te hablé ya de los reinos de Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, la llegada del Mesías, el Hijo del Hombre, eso lo pueden ver ahí, y la gran comisión que te hablé también de la piedra que llena toda la tierra, el cumplimiento de las bestias de Daniel 8 en Grecia y el Imperio Ptolomeo, la caída de Jerusalén en los libros de los Macabeos, también lo hablamos, pero eso hay que estudiarlo. ¿Ves? Eso yo aquí hice como que, pero a mayor profundidad que tú quieras entender, más tienes que estudiar. Y buscar fuentes externas a la Biblia. Dice, Jesús mismo, cuando describe las palabras de Jesús acerca de abominación desoladora, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. O sea, tienes que leer para poder entender que las profecías del Nuevo Testamento hay que entender cómo se cumplieron las de Daniel. El que lee entienda. Pero también es bueno que dice el que lee entienda. O sea, esto está hecho para que lo entiendas, no para que te quedes en un misterio. Esto está hecho para revelación. Apocalipsis significa revelación, no misterio. Misterio es lo contrario a revelación. Revelación ya me lo explicaron. Misterio no lo entiendo. Te voy a explicar el misterio, Juan, de las siete candelabros y de las 7 estrellas. Te lo voy a explicar. Revelación, Apocalipsis de Jesucristo. El intérprete debe ser cauteloso en no crear una línea cronológica con cada visión que aparece en el texto, sino más bien verla como una perspectiva del mismo evento. En el caso de Daniel, la primera venida del Mesías, y en el caso de Juan, en Apocalipsis, la segunda venida del Mesías. Ok, aquí siempre necesito algo 3D. Miren este jarro de cristal con aceite de ungir. Hay gente un jarro de cristal con aceite de ungir. Yo vi un jarro de cristal con aceite de ungir y tenía una tapa blanca bien sellada con unas piezas de metal y el aceite estaba a una octava parte, pero era aceite santo. Estoy hablando apocalípticamente. Y yo vi espérate. Una botella del fondo con una tapa lejana con un poquito de aceite. Y yo vi eso quedó más feo. Eh, Y yo vi una botella de cristal desde arriba con una tapa blanca, con un sello, y en el fondo tenía aceite. Para que está tan ancho que no me deja dibujar. Tenía aceite. Y ajá, y este está del fondo. Traté de que se viera pues, pues pasa lo mismo que esto. Tú no puedes decir, esto va a pasar primero, luego va a pasar esto en el género apocalíptico y luego va a pasar esto. Tú más bien tienes que decir, en este libro de Daniel me están hablando de la primera venida de Jesús.
La primera venida de Jesús, mírala así. Te voy a explicar eso. La primera venida de Jesús sigue siendo la misma. Mírala así. Esa es la otra perspectiva. La primera venida de Jesús. Ay, se viró. Ahí está. Dejamos el Espíritu Santo. Mírala así. Estoy ungido ahora. ¿No lo ves? Mírala así. ¿Ves? La primera venida de Jesús, mírala así. Mírala así. No importa cómo yo lo ponga, es lo mismo con distinta perspectiva. Pues en el libro apocalíptico, ahora no puedo usar la pantalla porque la mancho. No, está bien, yo me quedo así ungido, ya estamos acabando. En el libro apocalíptico pasa lo mismo. Te están hablando de algo, pero entonces dice, y tuvo una visión. Y no lo puedes poner en orden cronológico. Va a pasar primero esto, y después va a pasar esto, y después va a pasar esto. Por ejemplo, en el libro de Daniel, una estatua con 4 reinos, 4 bestias con 4 reinos. Pues tú no puedes decir que vienen 4 reinos primero y 4 reinos después. Son lo mismo con 2 perspectivas diferentes, con 2 visiones diferentes. Pues así mismo pasa en Apocalipsis, con las visiones de la segunda venida de Jesús y de los enemigos de Jesús en el mundo. Tú vas a ver distintas perspectivas, pero estás viendo lo mismo. No es que un evento cronológico uno detrás del otro. Si lo pones cronológico, te forma un revolú. Te están enseñando el mismo evento profético con distintas visiones. Sí, cada visión, por eso es que cada visión, exacto. Cada visión, cada perspectiva diferente te va a enseñar algo nuevo. Exacto. Por ejemplo, si yo lo pongo así, tú vas a conocer ciertas cosas desde tu punto de vista que si yo no le hago así, tú no las vas a ver. Y si yo le hago así, hay cosas que vas a descubrir que no hubieses descubierto si yo lo dejaba ahí. Pero no significa que primero va a pasar esto, segundo va a pasar esto, tercero va a pasar esto. Lo que te, exacto. Lo que te está diciendo es, va a pasar esto, pero va a pasar, mira, 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 mira. Y yo siempre me imagino un Rubik's Cube enseñándote todas las posiciones. Pam, 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 pam. Y a veces te enseña 4 colores a la vez.